estamos de regreso y pasamos ahora a hablar sobre salud. Eso es así, hay que hablar de salud mental. El tema viene siendo Asperger y TEA. Es que hay que pedirle sugerencia a los expertos, doctor. Iba a pasar como quiera, iba a pasar. Mira, el TEA, el espectro autista, ya lo hemos hablado muchas veces, es un tema muy de moda, muy de todo el mundo tiene autismo. Bueno, el día de hoy se conmemora a nivel mundial el Asperger. El Asperger es un término que se dejó de usar como en el 2018, pero es un tipo de TEA. Un tipo de TEA que es muy leve, que es muy funcional, ¿ok? Que incluso se le dice espectro autista tipo 1 o de alto funcionamiento. ¿Y qué es lo que pasa con estos chicos? Que no parecen que tengan alguna deficiencia o condición diferente a sus compañeros y eso le trae muchas dificultades. Ya que el TEA es un tema que lo conocen la mayoría de personas y saben que es lo que estamos hablando, yo quisiera como centrar más en las dificultades que tiene una persona con Asperger, porque es muy difícil y seguramente ustedes cuando estuvieron en el colegio tenían un compañero Asperger, tenían un compañero de alto funcionamiento y le decían el rarito, le decían el calladito, le decían el que tenía algo diferente. Que yo he hablado de eso incluso con personas ya de cierta edad. Y me han dicho, óyeme, antes eso no se tenía el conocimiento. Yo tengo, y me han hecho hasta anécdotas. Mira, uno de mis hermanos, porque anteriormente se usaba o se estilaba, que se tenían muchos hijos. Entonces me dice, mira, uno de mis hermanos tenía esta condición y ahora que lo analizo, puede ir de la mano con eso es así. Y te voy a poner un ejemplo. Hace poco vi a un paciente que es informático, es muy bueno en informática, incluso es DJ, pero tiene toda característica de un Asperger. Porque tiene dificultad social, tiene dificultad, en el colegio tenía dificultad para tener amigos, ahora mismo tiene 2 amigos nada más, tenía alteraciones sensoriales de la comida, no come un tipo de comida específico, tipo, creo que lo crujiente, la que me decía que no comía, todo eso son rasgos de TEA y ese muchacho está muy deprimido ahora, porque él mismo dice que yo no puedo hablar con las personas que tengo en el entorno, porque no me entienden, no saben de qué yo quiero hablar, no quieren, entonces sufren mucho ellos porque ellos saben que son algo diferente al entorno, pero el entorno no se da cuenta porque es muy leve. Entonces vienen lo de este muchacho que no quiere hacer las cosas, este sí es callado, este es antisocial, comienzan a hacer una confusión y ese mismo hecho hace que la persona que tiene el TEA, que sabe que tiene alguna condición y que quisiera arreglarlo, pero no puede porque no tiene las habilidades, pues entonces cae en depresión, cae en ansiedad y nos visiten. Este chico es brillante en lo que hace, en el trabajo, pero tiene muchas dificultades a nivel de aprender a utilizar las emociones y la intensidad de las emociones que él tiene. Él sufre mucho porque no entiende, creo que me dijo que sus compañeros tienen habilidades, él dice que los compañeros son muy buenos porque tienen habilidades de comunicación, las cuales él no la tiene. Él sabe imitar, sabe las cosas que tiene que decir. Lo que pasa es que como lo hace de forma artificial, pues se le hace muy difícil sentir que está haciendo las cosas bien. Ese es uno de los problemas. Y creo que hablamos una vez del síndrome del impostor. Este paciente tiene un síndrome del impostor porque a pesar de que es excelente en su trabajo, él siente que las otras personas son mucho mejores en su trabajo. Y esto es un tema que yo creo que si le damos las habilidades, claro, él tiene 28 o 30 años, si le damos las habilidades, entonces puede comenzar a sentirse mejor, a entender mejor la vida, porque dado que es una patología, una condición de bajo impacto, si le damos un poco de herramientas psicológicas, entonces puede ir muy bien. Este tipo de condición no se trata con fármacos, evidentemente. Los síntomas se pueden tratar, pero la base no se trata con fármacos, sino con una buena psicoterapia. Okay. Doctor, usted mencionaba que es muy leve, pero realmente sí hay una diferencia. Claro. Y entre los entornos de trabajo, digamos, por parte de la empresa, ¿qué pudiera hacer, qué actividades o acciones para que este tipo de personas se sientan incluidas y tanto los colegas conozcan estas condiciones y sepan? Eso es excelente, porque a nivel laboral es un tema. Porque son muy buenos laboralmente, pero son muy malos a nivel del ambiente laboral, porque no se logran encajar bien en el ambiente laboral. Lo primero que las empresas tienen que comenzar a identificarlos, porque que un trabajador esté trabajando bien no quiere decir que se sienta bien.
Y eso es muy importante. Acuérdense que esta condición está alrededor del 1% de la población. Entonces es un número importante de personas que están trabajando y tienen esta condición. Tenemos que, en lo que es la medicina laboral, tenemos que comenzar a identificarlo, hacer evaluaciones constantes de psicología, de psiquiatría a todo nuestro personal, como un screening para saber cuáles pudiesen tener algún tipo en el caso de Asperger, pero hay muchas otras cosas que podemos encontrar a nivel laboral, y luego entonces comenzar a tratarlo, porque si comenzamos a tratarlo, ese empleado va a ser mucho más eficiente. Entonces es como ganar para la empresa si podemos llevarlo ahí. Además de que los otros compañeros comienzan a entender la situación de esa persona que se va a comer solo, que no comparte la fiesta, que tiene problemas para comunicarse, que no entiende el sarcasmo, por ejemplo, muchas veces ese es el problema. Entonces se molesta mucho cuando hay un chiste o no lo entiende cuando no hay un chiste, y eso es una cosa que si la empresa valora lo que es el empleado, va a tratar de que ese empleado sea mejor, y para eso hay muchísimas técnicas que podemos utilizar. Y hablamos de los adultos, pero no es menos cierto que muchos padres, incluso cuando le dan este comunicado, se cierran, se sienten mal. A veces, lo digo porque conozco casos, se cierran incluso con el tema de las escuelas, y yo creo fielmente que las escuelas que te dicen, no, mira, nosotros no somos inclusivos, pues al contrario, te están haciendo un favor, porque no van a dar la educación quizás de la manera correspondiente. Yo creo que tenemos que hacer un tema de eso de las escuelas, porque hay un tema que muchas de las escuelas dicen que son inclusivas, pero no dan nada inclusivo. No dan eso, nada es muy, inclusivo. eso es muy importante. Pero fíjense cuál es la dificultad del Asperger o el autismo de alto funcionamiento, es que no se dan cuenta los que no son expertos. Entonces, el colegio tiene 10 años con un niño donde no se da cuenta que tiene una condición el niño, porque regularmente tienen buenas notas. Entonces, son buenos a nivel académico. Entonces, no se le ve la diferencia, porque lamentablemente en nuestra escuela, nuestro currículo solo se basa en las notas. No se basa en las habilidades, en las diferentes inteligencias que podemos desarrollar en los niños. Entonces, solamente nos pensamos en las notas, no hay problema en ese niño. Entonces, tenemos que comenzar a cambiar ese chip en los colegios. Y muchas veces, o casi siempre, este Asperger, si no se topa con algún psicólogo, algún psiquiatra, alguna persona que esté con alguna experiencia en el área, pues entonces llega la adultez. En la adultez, cuando tiene depresión, cuando tiene ansiedad, cuando tiene dificultad, y ellos lo notan, o lo notan los familiares, la esposa regularmente, entonces, o cuando tienen un hijo con autismo, entonces uno evaluando al niño, muchas veces vemos al padre y decimos, pero es que el padre tiene un Asperger, y él no se había dado cuenta. Entonces, eso es muy, muy frecuente, que llegue a la adultez y no diagnostiquemos a la persona, y como pasa con mi paciente, que lo diagnostiqué hace poco, entonces hay muchos diagnósticos, obsesivo compulsivo, TDAH, una serie de diagnósticos que le hacen hasta que podemos dar con la condición que tiene. Y si alguna persona que nos está viendo tiene la duda de seré yo, o sea, aparte de este tipo de personas, ¿cómo pudieran estar seguros? Mira, tendría que evaluarse. El diagnóstico del TEA, del Asperger, es clínico, o sea, los psiquiatras, los psicólogos tienen que valorarlo, tienen que verlo, tienen que preguntarle. Yo duré 1 hora y media haciéndole preguntas a ese paciente para poder asumir que el diagnóstico probable era un Asperger. Y luego, entonces, hay una batería de pruebas escritas que hacen las neuropsicólogas, donde corroboran o descartan, o tenemos que hacer una comparación para saber si tiene Asperger o no. Entonces, tanto con las pruebas psicométricas como con la valoración de un experto o de una experta en el área, entonces podemos asumir que el diagnóstico más probable es Asperger. Es un tema complejo. Yo imagino que también muchas personas en sus hogares se dirán, ay, pero es que quizás yo no tengo herramientas para darme cuenta, tal como usted citaba. O sea, a veces, si tú no eres un experto, tú no puedes darte cuenta. Es muy difícil que se den cuenta si no tienen una base de dónde sacar, porque los síntomas son muy genéricos y se pueden confundir con muchas cosas. Lo que sí pueden hacer es visitar, si no tienen recursos, porque sabemos que a nivel de salud mental los recursos
a nivel privado son importantes, ¿no? Es como acercarse a uno de los hospitales, en el caso de niños, el Santo Socorro tiene un buen equipo, el Robert Reed también, en el caso de los adultos, ya en el Gautier, en el Moscoso Puello, hay una cantidad de residentes especialmente, ¿no? Donde van a indagar y van a ver si pueden diagnosticar a esa persona. Y ya luego, si hacen el esfuerzo, ¿no? Pueden visitar a los lugares privados, que hay muchos buenos para poder diagnosticar. Y entonces, para confirmar una persona que ya tiene este diagnóstico, el diagnóstico no cambiaría, pero sí la persona puede manejarlo mucho mejor. Claro, le damos herramientas de cómo saber manejar emocionalmente, de cómo entender mejor el sarcasmo, la diferente comunicación que hay. Le damos herramientas para bajarle la ansiedad y la depresión que tiene, y eso hace que tenga una mejor calidad de vida el paciente, porque si tú cojeas y te ayuda con un bastón, pues entonces tú no vas a dejar de cojear, pero vas a caminar mejor. Claro que sí, totalmente. Y en ese mismo sentido yo creo que es oportuno darle entonces todas las redes sociales de todos los SickKids, contactos. así es, para que puedan tener acceso. Miren, pueden contactarnos al 809-868-3108 y @SickKidsRD en Instagram. También nos pueden contactar al 829-290-7420, que ya me lo pusieron ahí, lo puedo ver. Muy bien. y ahí lo podemos ayudar en todo lo que tiene que ver, en salud mental, en global. Doctor Luis, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en AN7 Ustedes. Meridiano, como siempre, con importantes informaciones.